Hay problemas matemáticos que parecen inocentes, tan inocentes como un perrito sentado sobre tus apuntes 5 minutos antes de un examen. Por ejemplo, ¿podemos construir un cuadrado con la misma área que un círculo? ¿Podemos duplicar exactamente un cubo? ¿Y podemos dividir cualquier ángulo en 3 partes iguales? Los griegos dijeron, claro, ¿qué tan difícil puede ser? Y la matemática respondió, siéntense, porque esto va para largo. En la Grecia clásica, la matemática estaba cambiando. Ya no se trataba solo de medir campos, construir edificios o contar mercancías. Se estaba convirtiendo en otra cosa, en una aventura intelectual, una forma de pensar, una forma de discutir, una forma de acercarse a la verdad. Y en ese mundo aparecieron 3 problemas que fascinaron a generaciones enteras. 3 desafíos que parecían simples, pero escondían preguntas mucho más profundas sobre qué significa construir, demostrar y conocer. Uno de los protagonistas de esta historia fue Hipócrates de Quíos. No el médico famoso. Ese era Hipócrates de Cos. Este Hipócrates era geómetra. Y según cuentan, comenzó su vida como comerciante, hasta que le fue francamente mal. Las versiones no se ponen de acuerdo. O lo estafaron, o lo arruinaron en Bizancio, o lo asaltaron piratas atenienses. En cualquier caso, perdió su fortuna y terminó en Atenas. Y allí, casi por accidente, encontró algo mucho más duradero que el dinero: la geometría. Hipócrates estudió, aprendió y llegó a ser tan competente que fue de los primeros en enseñar matemática cobrando por ello. Algo que a ciertos pitagóricos, muy celosos de sus secretos, no les habría hecho ninguna gracia. Aristóteles, siempre listo para opinar, dijo de él algo así como: puede ser buen geómetra y bastante tonto en otros asuntos. Bueno, los filósofos también tenían sus días de mal humor. Cuando Hipócrates llegó a Atenas, 3 problemas ya venían obsesionando a los geómetras. 3 problemas legendarios, 3 dolores de cabeza históricos, 3 maneras distintas de descubrir que la matemática puede ser maravillosa y bastante testaruda. Primero, cuadrar el círculo. La pregunta suena inocente. ¿Se puede construir un cuadrado que tenga exactamente la misma área que un círculo dado? Pero aquí importaba una palabra clave: construir. Según la tradición, Platón insistía en una restricción estricta. Solo se podía usar regla y compás. Pero cuidado, no cualquier regla, no cualquier compás. Nada de graduaciones, nada de marquitas, nada de... Esperen que acá me mido algo. La regla servía únicamente para trazar una línea entre 2 puntos, y el compás se consideraba colapsado al levantarlo del papel. Con estas reglas, el problema se volvió uno de los más famosos de toda la historia. Hipócrates no logró cuadrar el círculo, pero descubrió algo sorprendente. Ciertas figuras curvilíneas sí podían tener exactamente la misma área que una figura rectilínea. Se trataba de las lúnulas, regiones con forma de luna delimitadas por arcos de circunferencia. Trabajando con un triángulo rectángulo isósceles y varios semicírculos, Hipócrates mostró que 2 de esas lúnulas podían igualar el área de un triángulo. Era un hallazgo extraordinario. Por primera vez, una región limitada por curvas admitía una cuadratura exacta. Era como si la geometría dijera: bueno, no el círculo entero, pero te concedo estas lunitas. Animado por ese éxito, intentó ir más lejos. Trabajó con nuevas lúnulas, relacionadas con un trapecio y partes de un hexágono inscripto. Parecía que el método podía escalar, pero había un problema. No todas las lúnulas se comportaban igual. Lo que funcionaba en el primer caso especial no servía automáticamente en los demás. ¡Extra! ¡Extra! ¡Hipócrates lo volvió a hacer! Más tarde se dijo que Hipócrates creyó haber cuadrado el círculo. Tal vez un comentarista posterior exageró un poco el entusiasmo. Y sinceramente, ¿quién no se entusiasmaría?
Si uno ya logró cuadrar lunitas, es difícil no mirar al círculo completo y pensar, dame 5 minutos más. Durante siglos, muchísima gente intentó cuadrar el círculo. Sabios, aficionados, soñadores y algunos porfiados profesionales. Pero la verdad definitiva llegó mucho después, en el siglo XIX. En 1882, Ferdinand von Lindemann demostró que pi es un número trascendental, y eso significó que la cuadratura del círculo, con regla y compás, era imposible. No porque faltara ingenio, no porque los griegos no hubieran intentado bastante, sino porque el problema estaba más allá de lo que esas herramientas podían hacer. Y esa es una de las grandes lecciones de la historia de la matemática. A veces el verdadero descubrimiento no es cómo resolver un problema, sino por qué no puede resolverse así. El segundo gran problema era la duplicación del cubo, es decir, encontrar el lado de un cubo cuyo volumen fuera exactamente el doble del de otro cubo dado. La tradición lo envolvió en una historia inolvidable. Durante una peste, los atenienses consultaron al oráculo de Delos. Dupliquen el altar de Apolo. Y sí, la respuesta fue, dupliquen el altar de Apolo. El altar era cúbico. Los constructores hicieron lo que parecía obvio. Multipliquemos por 8. Duplicaron el lado. Y claro, el volumen no se duplicó. Se multiplicó por 8. Según la leyenda, el dios no quedó precisamente encantado. Se cuenta que Platón interpretó el mensaje de manera muy filosófica. El dios no quería un altar nuevo. Quería recordarles que han descuidado la matemática. Bueno, quizá era una peste. Quizá era una crisis arquitectónica. Quizá era ambas cosas. En Grecia antigua, esas fronteras eran bastante flexibles. También aquí, Hipócrates dio el primer gran paso. Mostró que duplicar el cubo equivalía a otro problema: encontrar dos medias proporcionales entre una línea dada y otra del doble de longitud. No resolvió el problema con regla y compás, pero lo reformuló de una manera brillante. Convirtió una cuestión de geometría sólida en una cuestión de geometría plana. Y eso ya era un triunfo intelectual enorme. Siglos después, en 1837, Pierre Wansel demostró algo decisivo. La duplicación del cubo también es imposible con regla y compás. El obstáculo no era de habilidad manual, era algebraico. La geometría clásica había chocado contra un límite profundo. El tercer problema era trisecar un ángulo cualquiera. No partirlo en 2, eso era fácil. Partirlo en 3. Algunos ángulos especiales sí podían trisecarse, pero el problema general resultó endiabladamente difícil. Durante casi 2000 años se intentó una y otra vez, hasta que Wansel, el mismo de hace un momento, puso punto final. La trisección general con regla y compás también es imposible. Pero atención, si uno relaja las reglas griegas, la historia cambia. Por ejemplo, Arquímedes encontró una solución usando una regla marcada. El procedimiento funciona, es elegante, es ingenioso, y le habría provocado un pequeño colapso emocional a un platónico riguroso. No voy a admitir esa solución. No se hizo solamente con regla y compás. Porque sí, el problema se resolvía, pero rompiendo una regla del juego. Y en matemática, a veces cambiar una herramienta cambia todo. Y aquí entra en escena otro personaje inolvidable. Tranquilo, chicos. Habrá fotos para todos. Hipias de Elis. Sofista, profesor ambulante, polímata y, según Platón, bastante fan de sí mismo. Los sofistas eran maestros itinerantes que enseñaban por dinero. Hablaban de muchas cosas, pero sobre todo del arte de argumentar, persuadir y debatir. Querían formar oradores brillantes. Sus críticos decían que podían hacer parecer verdadero lo falso.
lo cual, dicho así, suena feo, pero también significa que eran expertos en lenguaje, razonamiento y discusión pública. En Atenas tuvieron un éxito enorme, y eso no le gustó nada a Platón, que sospechaba del brillo retórico sin verdadero amor por la verdad. Platón retrata a Hipias como un personaje casi cómico, presumido, autosuficiente, orgulloso de su memoria y de su talento. Se decía que podía repetir larguísimas listas de nombres en orden perfecto. Ana, Beto, Carlos, Daniel, Elena, Fabiana, Gertrudis, Hilario, José. ¿Quieren que siga? Que escribía poesía, prosa, daba conferencias de música y que incluso se fabricaba sus propias prendas y accesorios. No sabemos cuánto hay aquí de verdad y cuánto de caricatura, pero una cosa sí sabemos. Hipias dejó su nombre unido para siempre a una curva extraordinaria. La cuadratriz fue una curva nacida de un doble movimiento. Un radio gira uniformemente dentro de un cuadrante. Al mismo tiempo, una recta baja también de manera uniforme. El punto donde ambos se cruzan va dibujando una nueva curva. No se obtiene de un golpe con regla y compás. Se construye punto por punto, como si la geometría empezara a moverse, y eso era revolucionario. La cuadratriz permitía trisecar ángulos con sorprendente naturalidad. Convertía una cuestión angular en una cuestión lineal, y ese es uno de esos momentos mágicos de la matemática, cuando un problema difícil se vuelve manejable porque alguien encontró la traducción correcta. Aunque Hipias inventó la cuadratriz para trisecar ángulos, otros geómetras posteriores le dieron un nuevo uso, entre ellos Dinóstrato, a quien suele atribuirse su aplicación a la cuadratura del círculo. La idea era sofisticada y elegante. Usando la curva, se podía relacionar una longitud recta con un arco de circunferencia, y a partir de ahí, transformar el problema del círculo en el de construir un cuadrado equivalente. Funcionaba, sí, pero no bajo las reglas estrictas de la construcción clásica. No voy a admitir esa solución. No se hizo solamente con regla y compás. Otra vez aparecía la misma tensión entre ingenio y pureza. Y mientras todo esto ocurría, Atenas se transformaba en el gran centro intelectual del mundo griego. Allí, hacia el 387 a.C., Platón fundó la escuela más célebre de la antigüedad, la Academia. Discípulo de Sócrates, Platón había viajado mucho después de la muerte de su maestro. Conoció Egipto, Sicilia y el sur de Italia. Allí probablemente entró en contacto con ideas pitagóricas que reforzaron su admiración por la matemática. La tradición cuenta que a la entrada de la academia había una advertencia famosa: que nadie que sea ignorante de la geometría entre aquí. No sabemos si el cartel estuvo realmente allí, pero la frase expresa perfectamente el espíritu platónico. Para Platón, la matemática no era un simple conjunto de técnicas útiles, era una formación del pensamiento, un entrenamiento para elevar la mente desde lo sensible hacia lo abstracto. Por eso desconfiaba de los instrumentos mecánicos. Temía que degradaran la geometría, rebajándola a un oficio manual, cuando en su ideal debía ser un camino hacia las formas perfectas. Con él, la matemática ganó un lugar privilegiado en la educación superior, y esa herencia todavía nos acompaña. Estos problemas no fueron un simple entretenimiento de sabios antiguos. Obligaron a pensar con más rigor, impulsaron nuevas curvas, nuevas técnicas, nuevas formas de demostrar. Y sobre todo, enseñaron algo profundo, que incluso en matemática hay límites. Límites no de la inteligencia, sino de los métodos. Y descubrir esos límites también es conocimiento. Así que la próxima vez que alguien te diga que la matemática es solo hacer cuentas, podrás responderle con mucha calma que en realidad incluye piratas, oráculos, sofistas vanidosos, filósofos exigentes, curvas rebeldes, alta tensión entre pureza e ingenio y problemas que tardaron más de 2000 años en recibir una respuesta definitiva.
no está nada mal para unas cuantas líneas y circunferencias. Y si esta historia te dejó con ganas de saber más, de ver mejor las ideas, los personajes y las curiosidades detrás de estos problemas legendarios, te espera el fascículo de esta colección dedicado a los grandes problemas de construcción de la antigüedad, a Hipócrates, Hipias, la Cuadratriz y la Academia de Platón. No hace falta que seas matemático, ni filósofo, ni sofista, ni constructor de altares cúbicos. Solo hace falta curiosidad.